Vamos a hablar ahora de un movimiento que engloba a abogados y procuradores que se han dado cuenta de que les van a quedar unas pensiones diminutas, unas prestaciones insignificantes. Estamos hablando de apenas 300 euros. Son miles de profesionales en España que pertenecen a la mutualidad de la abogacía, la mutualidad de procuradores y Altermutua. David Martínez Castroverde, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Ahora hablaremos de ese movimiento que les engloba, hablaremos también de la concentración del jueves, pero antes, sitúenos. ¿Cómo es posible que profesionales de la abogacía, procuradores también, que llevan más de 40 años de ejercicio de la profesión, les vayan a quedar apenas 300 euros de pensión? ¿Cómo es posible esto? Pues mira, eso es lo que nosotros nos preguntamos. Somos ahora mismo afectados mutualistas de la abogacía pues en torno a 65.000, más otros 20.000 pensionistas de la abogacía. Como procuradores de la mutualidad de la procura, pues en torno a los 11.000. Y esto es algo que bueno, realmente descubrimos hace apenas unos meses. Es una situación que se ha estado dando desde hace mucho tiempo. Es una situación que se ha estado dando hace mucho tiempo, en la cual compañeros se estaban jubilando con 300 o 500 euros. Pero claro, ¿qué pasaba? Nos llamaba mucho la atención que los juzgados veíamos a veces a compañeros con 75 o 80 años, muy cansados ya de esta profesión que es muy estresante, arrastrar la toga, arrastrar el maletín. Alargando la vida laboral. Correcto, digamos, ¿no? correcto. Cuando hablabas con ellos, pues siempre te decían lo mismo. No lo puedes decir de otra manera. Por vergüenza, pues te decían, hombre, es una cuestión de vocación, y probablemente también, pero sobre todo era una cuestión de necesidad. Estos compañeros estaban cobrando o se enfrentaban a una prestación de jubilación, tanto abogados como procuradores, de entre 300 y 500 euros al mes, en 12 pagas no actualizables. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Aquí ha pasado que los abogados y procuradores hasta el año 95 no nos podíamos dar de alta en la Seguridad Social. Teníamos nuestro sistema de previsión, pues era las mutualidades, mutualidad de la abogacía, mutualidad de la procura y Altermutua. Luego en el año 95 se nos dio la posibilidad de optar entre un sistema de previsión social, el de las mutualidades, que son entidades de previsión social previstas en la ley, o el régimen especial de trabajadores autónomos. ¿Qué ocurrió con esto? Pues que orgánicamente los propios colegios de abogados y el Consejo General de la Abogacía son en la práctica delegaciones de estas entidades. Y tú cuando te colegiabas, jurabas y quien cooperaba en la comercialización de este producto era tu propio colegio. Dirás, hombre, tendrías que haber sido un poco menos confiado. ¿Quién va a desconfiar de su propio colegio? Incluso los propios colegios entiendo que no tenían claro exactamente, porque puedes ser abogado pero no tienes por qué tener conocimientos matemáticos, no tenían exactamente claro qué es lo que se estaba contratando. ¿Qué ocurría? Que al final, hoy en día, por ejemplo, estas mutuas siguen haciendo una publicidad en la cual te dicen que aportando lo mismo o un poco menos que el régimen especial de trabajadores autónomos, es decir, a la Seguridad Social, vas a tener una prestación de jubilación como mínimo igual a la Seguridad Social. Estamos viendo situaciones en las cuales los compañeros se están jubilando como si correspondiéndole menos de lo que les correspondería si nunca hubieran cotizado, como una prestación no contributiva. Estamos viendo, además, situaciones sangrantes, compañeros a lo mejor incapacidad temporal. Hay compañeros enfermos ahora mismo, con 35 años, un caso con un linfoma muy grave. Tenemos incapacidad temporal solo durante un año, durante toda la vigencia de la póliza, es decir, durante toda nuestra vida profesional. Entonces, después de eso, simplemente, bueno, pues no cobras nada. Además, tienes que seguir aportando a la mutua. ¿Cuántos abogados y procuradores mutualistas están atrapados en esta situación en la región de Murcia? Mira, en la región de Murcia podemos estar hablando de en torno a abogados, en torno a los 3.800 abogados, que son actualmente mutualistas. No tenemos datos de los que están ya jubilados, porque el hecho de jubilarte técnicamente te deja fuera de la condición de mutualista. Y en materia de procuradores, pues podemos rondar entre los 600 y 700, cuando no 1.000 afectados. ¿Y cuánto aportan mensualmente a Mira, la mutua? Se aporta por ley, como mínimo, tenemos que aportar el 80% de lo que tendríamos que pagar a la Seguridad Social. ¿Qué ocurre? Que además, mira, por ejemplo, hasta el año 2012 nosotros no teníamos cobertura sanitaria.
La cobertura sanitaria, además de pagar esto, tenías que darte de alta pues en algún sistema de previsión social, de previsión sanitaria, una mutua, digamos, una compañía de seguros. Y las coberturas, pues mira, no hay viudedad, no hay orfandad, lo que te he dicho de la incapacidad temporal, solo cubre la incapacidad absoluta, y en esta profesión, para tener una absoluta para todo trabajo, la incapacidad total no te la cubre. Es decir, ¿la situación se les presenta, no? Quiero decir, alguien estará en casa diciendo, pero si son abogados, son procuradores, ya he dicho que no hay necesidad de tener conocimientos matemáticos, pero ¿qué pasa? ¿Algo así como que en casa del herrero cuchillo de palo? Algo así ha pasado porque ha sido precisamente la forma en la que se ha comercializado este sistema de previsión, en el cual al final los colegios en la práctica son delegaciones territoriales de las mutuas. Entonces, al final, cuando tú eres un abogado joven que está recién colegiado y que entra en esta profesión, pues hombre, te explican pues que la mutualidad es lo mejor y que pagando prácticamente lo mismo o acaso un poquito menos, pues vas a tener lo mismo. Y obviamente, pues tú confías en esa situación. De hecho, y reitero, hoy, a día de hoy, después de haber estallado esta situación y que desde hace 4 o 5 meses se está poniendo de manifiesto lo que realmente hay y lo que realmente se percibe, las mutualidades hoy siguen comercializando y siguen publicitando que se va a obtener, aportando algo menos o lo mismo que la mutualidad, cantidades muy superiores a las que realmente se obtienen. Ahora hablaremos de las soluciones que ustedes proponen, pero imagino que los abogados y procuradores más jóvenes, siendo conscientes del futuro que les esperaba, se habrán pasado al reta, como mínimo. A ver, nos está costando mucho trasladar a los compañeros el problema que hay, porque, mira, repito, los que hemos visto la realidad hemos pasado, digamos, las 5 fases. Hemos estado en shock, hemos pasado una época de desánimo, hemos pasado una época de rabia. Y a los compañeros muchas veces resulta muy difícil explicarles que lo que se les está planteando por parte de las mutualidades como futura prestación es una proyección, es un estudio matemático en base a unos intereses o unas proyecciones que en la práctica no se están cumpliendo nunca. Y con respecto a los más jóvenes nos está costando mucho, porque incluso ya en las escuelas de práctica jurídica, en los que la mutualidad incluso subvenciona, determinados manuales de las propias mutualidades, o por lo menos de la mutualidad de la abogacía, están dando unas proyecciones que entendemos que no son realistas. ¿De acuerdo? Entonces, les animamos a que intentamos hacer en la medida de lo posible a difundirlo al máximo posible y explicarles que en realidad esas proyecciones que podrían llegar a darse, pero por ejemplo en mi caso, yo llevo 23 años, el mes pasado me pasé al reta. A mí las proyecciones son pues de unas cantidades determinadas, entre las cantidades que yo he aportado y lo que tengo en un fondo son las mismas. Es como si hubiera metido el dinero debajo de un colchón, prácticamente. Es decir, eso no es un plan de pensiones, un plan de previsión. Lo que han hecho ha sido movilizarse en torno a un movimiento que se llama J2 y, aunque ya se han celebrado algunas protestas en España, este jueves se concentran en Murcia. Sí, nos concentramos tanto en Murcia como en otras muchas provincias. Este es un movimiento, como ya he dicho, es un movimiento espontáneo y para nosotros es esencial dar la mayor visibilidad a un problema que en realidad lo que está es vulnerando nuestros derechos fundamentales. El artículo 50 de la Constitución dice que tenemos derecho a una pensión digna, como cualquier otro. Nosotros pagamos nuestros impuestos, pagamos cantidades equivalentes al reta. La Carta Social Europea, la Agenda 2030, son principios rectores. Tenemos derecho a poder llegar a un momento determinado que digamos, mira, estoy lo suficientemente viejo porque aunque me encanta mi trabajo, me gustaría poder descansar, el día de mañana poder disfrutar de mis nietos, o irme de un viaje de inserso, si me da la gana. Pero es que no podemos. Entonces, no vamos a parar este movimiento. Necesariamente es un movimiento espontáneo que se ha generado, que por fortuna cada vez somos más.
Y es que tenemos que luchar y tenemos que manifestarnos, tenemos que darle toda la visibilidad que podamos, porque es un problema muy grave que sí que tiene solución, pero es un problema grave que tiene una solución si existe voluntad política de articularlo. Ahora vamos con esa solución, pero una pregunta. ¿Se han dado casos de abogados o procuradores que hayan colgado la toga, hayan visto la pensión que les queda y hayan descolgado la toga y vuelto a ejercer su profesión? Todos los días, todos los días. Es decir, vamos a ver, esta es una profesión vocacional, esto es una profesión preciosa, esto es una profesión muy bonita, pero es una profesión que desgasta mucho, sometida a unos niveles de exigencia además cada vez mayores, a unas tasas de estrés insoportables. Por muy bonita que sea esta profesión, cuando tú empiezas a tener entre 75 y 80 años, el cuerpo no te responde igual, ni respondes igual a las tasas de estrés, ni respondes igual a una vorágine y a unos niveles de exigencia. Es que estamos jugando con los derechos de otros y tenemos que tener la mayor exigencia posible. Tenemos que defender los derechos de otros como si fueran los propios, incluso mejor. Entonces, no hay más remedio. Muchos compañeros han tenido que seguir trabajando, aunque no puedan o no les apetezca. Desde luego, es que entre esto y el turno de oficio, por ejemplo, correcto, es que ustedes tienen sus dificultades, que nadie piense que todos los abogados nadan en la abundancia, ¿no? No, vamos a ver. Aquel que dice, no, es que los abogados tenéis una situación económica, vamos a ver, tenemos una situación económica buena, pero el que considera que somos ricos es que ha visto mucha película americana, ¿vale? Es decir, somos una profesión como cualquier otra, sometida a unas reglas muy estrictas, sometida a una enorme responsabilidad y a un trabajo que muchas veces no tenemos horas. ¿Y qué soluciones proponen ustedes para que les queden unas pensiones adecuadas? Vamos a ver. Ahora mismo, digamos que en la mutualidad nosotros lo que tenemos son una serie de fondos, que esos fondos la mutualidad simplemente los gestiona, pero que es la suma de todas las cantidades que hemos ido aportando durante todos estos años. ¿De acuerdo? Vale. Obviamente esas cantidades, sin perjuicio de que haya que completarlas en su caso, bien por parte de la mutualidad, bien por parte del Estado, bien por parte de los propios mutualistas, que la forma severa, esas cantidades que son unos fondos, la idea es, entre otras, que la titularidad de ese fondo, del que yo soy titular y el otro mutualista es titular, y son patrimonio independiente que no pertenece a la mutua, pase a Tesorería General de la Seguridad Social. Eso tendría la ventaja de que, en primer lugar, engrosaría las arcas de la Seguridad Social, que están bastante mal, todos lo sabemos. Por otro lado, incorporaría al sistema una gran cantidad de cotizantes nuevos, pues en torno a los 100.000 como poco. O sea, que no depender de mutualidades, sino de la Seguridad Social. Correcto. Entonces, incorporarnos de esa forma, aportando nuestros fondos a la Seguridad Social, con el sistema de régimen especial de trabajadores autónomos. Respecto de los compañeros que ya han cursado y han causado pensión, que son pensionistas, obviamente hay que dar una solución, y esa solución pasa tanto porque sean complementados con cargo tanto a la propia mutualidad como con cargo a fondos públicos. Otra de las ideas que también se pretende es que aquel que en un momento determinado quiera rescatar su fondo, que la carga impositiva de ese rescate, si quiere hacerlo, no sea de un 57%. ¿De acuerdo? Porque es que ahora mismo, si necesitas rescatar tu fondo, que ni tan siquiera en caso de enfermedad grave puedes rescatarlo, tienes que vivir de la caridad teniendo tu fondo secuestrado en el supuesto de la mutualidad, para el caso de rescatarlo soportas una carga impositiva inasumible, que excede con mucho la mitad del importe. Entonces, existe una solución, es una solución posible, hace falta voluntad política y establecer una habilitación normativa que permita lo que nosotros llamamos vulgarmente la pasarela al reta, ¿vale? Eso, mira, ¿supondrá un coste para el Estado? Pues no necesariamente. Si lo único que queremos, no queremos que nadie nos regale nada, ni vivir de la caridad ni de limosnas. Simplemente que se nos reconozca unos derechos fundamentales, como le puede corresponder incluso a cualquiera, incluso a aquellos que hayan cotizado o no cotizado.
Pues David Martínez Castroverde, gracias por habernos expuesto una parte de la realidad cotidiana, la suya en concreto, la de miles de abogados y procuradores, este jueves, en principio, a la 1 de la tarde, en la Ciudad de la Justicia. Sí, a esa hora. Pues allí estaremos, si Dios quiere, cubriendo esa protesta. Muchas gracias. Y le seguiremos la pista a esta historia, que imagino que hay que ponerle un continuará, ¿verdad? Sí, sin ninguna duda. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted.